Todo el mundo ha escuchado su nombre. Miles de personas cruzan a diario por ahí sin imaginar que esas dos figuras gigantes no son simples adornos urbanos, sino los silenciosos guardianes de una historia que comenzó hace más de un siglo. Muy pocos saben quiénes fueron realmente los Indios Verdes, por qué están en ese sitio y cómo pasaron de ser monumentos ignorados a convertirse en íconos urbanos que marcan la entrada principal a la capital. Por eso, en este video vas a conocer la historia real de estas dos esculturas monumentales. Un recorrido lleno de giros inesperados, polémicas y decisiones contradictorias que las llevaron desde el centro de la ciudad hasta convertirse en un símbolo inevitable para millones de capitalinos. Quédate, porque esta historia no trata solo de dos estatuas, sino de una ciudad que ha cambiado 1000 veces sin dejar de moverse. Al norte de la Ciudad de México, justo en el punto donde termina la línea 3 del metro y comienza el caos del transporte público, se levantan dos enormes figuras que casi todos ubican, pero que casi nadie conoce a fondo. Cada día, miles pasan junto a ellas sin sospechar que tienen más de un siglo de historia y que, en realidad, jamás estuvieron destinadas a permanecer ahí. Hoy todos las llaman los Indios Verdes, y su apodo no solo bautizó a las esculturas, sino a toda la zona que las rodea. Lo más sorprendente es que su historia es tan peculiar que, si no estuviera perfectamente documentada, parecería una leyenda urbana. Para entender cómo llegaron a ese cruce emblemático, hay que viajar atrás en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, cuando México buscaba presentarse ante el mundo como una nación moderna, sofisticada y a la altura de Europa. En 1889 se organizó en París la Exposición Universal, un evento colosal que reunía a países de todo el mundo para presumir sus avances tecnológicos, artísticos y científicos. México planeaba deslumbrar con un pabellón que combinara elementos monumentales de la arquitectura moderna con símbolos mesoamericanos capaces de transmitir la riqueza y profundidad de sus raíces. Los encargados del pabellón fueron Antonio Peñafiel y Antonio Anza, quienes propusieron incluir esculturas representativas de la civilización mexica. Para llevar a cabo esta idea, convocaron al escultor Alejandro Casarín Salinas, quien decidió honrar a dos grandes tlatoanis, Itzcoatl y Ahuizotl. Ambos gobernantes habían sido pilares en la expansión y consolidación del imperio mexica, lo que los convertía en figuras perfectas para representar el poder y la grandeza de ese pasado prehispánico. Casarín fundió las esculturas en bronce puro. Cada una medía alrededor de 4 metros de altura y pesaba cerca de 3 toneladas. Pero su característica más distintiva no era el tamaño, sino su color. El artista aplicó una fórmula química con sales de cobre que aceleraba la oxidación del metal, cubriéndolo con una pátina verde intensa. Ese tono verdoso, que con el tiempo les daría el nombre de Indios Verdes, no fue producto del clima ni del paso de los años, sino una decisión artística completamente intencional. Las figuras fueron elaboradas con un nivel de detalle impresionante. Itzcoatl portaba un mazo de guerra, mientras Ahuizotl empuñaba un macuahuitl, un arma ceremonial de madera con cuchillas de obsidiana. La base de ambas esculturas llevaba inscripciones en náhuatl y relieves inspirados en motivos indígenas, enviando un mensaje claro. México tenía un pasado milenario digno de ser mostrado con orgullo al mundo. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. A pesar de toda la preparación para la exposición de París, las estatuas nunca viajaron al extranjero. Documentos oficiales confirman que en realidad no existía ningún plan real para enviarlas a Europa. Todo indica que fueron encargadas directamente por Vicente Riva Palacio, ministro de Fomento, para colocarlas en un punto emblemático de la capital mexicana. La idea original era instalarlas al inicio del Paseo de la Reforma, frente a la estatua ecuestre de Carlos IV, el Caballito, generando un contraste visual poderoso entre el México virreinal y el México indígena. Para finales de la década de 1880, las esculturas estaban terminadas y fueron colocadas justo ahí, en un sitio estratégico donde miles de personas podían admirarlas al pasar. Todo parecía encajar perfectamente con la visión de una nación moderna que no olvidaba sus raíces. Pero como tantas veces ha ocurrido en esta ciudad, las cosas no salieron como se esperaban. Cuando Itzcoatl y Ahuizotl fueron instalados sobre Paseo de la Reforma, la intención era clara: mostrar la fuerza y el orgullo de las raíces indígenas en medio del corazón moderno de la capital. Sin embargo, esta decisión desató una reacción inesperada. Durante el Porfiriato, Reforma se había convertido en el símbolo del México afrancesado, elegante y aspiracional que las clases altas idealizaban.
Los edificios neoclásicos, las fuentes inspiradas en deidades grecorromanas y los jardines al estilo europeo formaban parte del paisaje urbano que la élite buscaba construir. En medio de ese escenario, las dos figuras mexicas no encajaban con la estética dominante. En medio de ese paisaje afrancesado, dos guerreros mexicas armados con mazo y macuahuitl parecían una nota disonante. La reacción no se hizo esperar. Para una parte considerable de la sociedad, aquellas esculturas eran toscas, rústicas y hasta motivo de vergüenza. La crítica en los periódicos de la época fue dura y constante. Algunos las calificaron como obras sin valor artístico, otros las compararon con vestigios de una época salvaje que, según ellos, no tenía cabida en una ciudad moderna. Lo que en el fondo incomodaba no era su forma, sino lo que representaban. Un pasado indígena que muchos preferían mantener oculto bajo fachadas de inspiración europea. La presión fue tan intensa que en 1898 el ayuntamiento cedió y ordenó desmontarlas. Así, las estatuas fueron retiradas de Reforma y enviadas a un lugar completamente distinto, el Canal de la Viga, una zona periférica que en aquel entonces quedaba lejos del corazón político y económico de la capital. La Viga había sido durante siglos una vía lacustre crucial que conectaba el sur con el centro de la ciudad. Por ahí pasaban trajineras, comerciantes y productos agrícolas. Era un corredor vital para el abasto de la capital desde tiempos prehispánicos. Aunque su esplendor ya comenzaba a desvanecerse, aún conservaba algo de su esencia original. Rodeadas de agua, huertos y comunidades pequeñas, las dos esculturas encontraron en ese lugar un nuevo hogar temporal, una especie de refugio silencioso donde podían convivir con la vida cotidiana. Por un tiempo, los tlatoanis se convirtieron en guardianes mudos de un México que aún conservaba fragmentos de su pasado prehispánico. Pero la tranquilidad no duró. A medida que avanzaban las décadas, la urbanización se impuso con fuerza. El canal empezó a desaparecer y en su lugar surgieron fábricas, caminos y líneas de tranvía eléctrico. Las esculturas, concebidas para imponerse en espacios abiertos, terminaron arrinconadas entre construcciones improvisadas. Para finales de los años 30, ese entorno ya no tenía nada que ofrecerles. El gobierno decidió entonces buscarles un nuevo destino. El Canal de la Viga había dejado de ser un sitio representativo y se había convertido en un rincón descuidado, sofocado por basura, fábricas y urbanización desordenada. Había que encontrar un espacio digno, visible y simbólico. Y al norte de la ciudad, cerca de la villa de Guadalupe, había un terreno que cumplía con todo eso. Campos abiertos, caminos polvorientos y, sobre todo, una ubicación estratégica junto a la carretera México-Laredo, la principal entrada a la capital desde el norte. Muy cerca también se encontraba el histórico acueducto de Guadalupe, lo que reforzaba el carácter simbólico del lugar. En 1939, las esculturas emprendieron un nuevo viaje. Fueron trasladadas desde Iztacalco hasta ese punto al norte, justo en el cruce de lo que hoy conocemos como la autopista México-Pachuca y la avenida Insurgentes Norte. En ese entonces, la zona era abierta, sin edificios ni tránsito pesado. Desde la distancia, las figuras se alzaban solas, imponentes, como si esperaran el momento en que la ciudad finalmente las alcanzara. Y la ciudad llegó. En las décadas siguientes comenzaron a establecerse comunidades alrededor. Primero surgieron pequeñas colonias como Ticomán y Santa Isabel Tola. Luego se multiplicaron. Los campos vacíos dieron paso a calles, casas y negocios, y el lugar que alguna vez fue periférico se transformó en un nodo vital de la vida urbana. Con el tiempo, las estatuas dejaron de ser únicamente monumentos. Se convirtieron en un punto de referencia, en identidad. La gente empezó a llamar al sitio simplemente Indios Verdes, sin necesidad de dar explicaciones. No importaba si alguien conocía la historia completa o no. Bastaba con verlas para saber que ese era el norte, la entrada, la antesala de la capital. El entorno no dejó de transformarse. El siguiente gran capítulo en la historia de los Indios Verdes llegó con la llegada del metro, que consolidaría definitivamente su papel como un punto emblemático de la ciudad. Para los años 70, la Ciudad de México ya era un monstruo urbano que no dejaba de crecer. Las colonias del norte, como Ticomán, Lindavista y La Villa, habían sumado miles de habitantes en muy poco tiempo, y todos necesitaban moverse. La única salida lógica era ampliar el sistema de transporte. En 1969 se inauguró la línea 1 del metro, un año después la línea 2 y en 1970 comenzó a operar la línea 3,
aunque al principio solo llegaba de Tlatelolco al Hospital General. Pero la presión demográfica era imparable. Era evidente que había que extenderla hacia el norte. En 1976, bajo un nuevo gobierno federal, se autorizó oficialmente la ampliación. El plan original contemplaba que la terminal quedara justo en la terminal de autobuses del norte, aprovechando su reciente inauguración. Pero la ciudad se movía más rápido que los planes. Pronto surgió la idea de llevar la línea todavía más lejos, hasta un punto que diera servicio directo a la población creciente del norte profundo. La propuesta inicial fijaba la estación final en Insurgentes, a la altura de Ticomán, bajo el nombre de Zacatenco, en honor a su cercanía con el Instituto Politécnico Nacional. Pero en medio del desarrollo, un giro inesperado cambió todo. No solo se modificó la ubicación, también se cambió el nombre. La nueva terminal estaría justo donde se encontraban las dos esculturas mexicas. La decisión no fue casual. Ese cruce marcaba el límite simbólico de la ciudad. Para quienes venían desde el Estado de México y el norte del país, colocar ahí la terminal era lógico y poderoso. Así nació el nombre que todos conocemos hoy, Indios Verdes. La obra avanzó con rapidez, aunque no estuvo exenta de problemas. El obstáculo más grande eran, irónicamente, las propias estatuas. Para continuar con la construcción de la estación y un viaducto elevado que conectaría la autopista con Insurgentes, hubo que moverlas. Estorbaban exactamente en el sitio donde hoy está el plantel Fundación Azteca. No fue un desplazamiento largo, pero sí crucial. Las esculturas se reubicaron unos metros hacia el norte, a los costados de la entrada de la estación. Desde ahí seguirían vigilando la ciudad, pero ahora inmersas en un entorno completamente distinto. Rodeadas de andenes, paraderos, tráfico y miles de personas que cruzaban a diario. El 1 de diciembre de 1979 se inauguró oficialmente la estación Indios Verdes, junto con un paradero gigantesco que conectaba con varios municipios del Estado de México. Desde ese momento, Itzcoatl y Ahuizot dejaron de ser solo monumentos. Se convirtieron en punto de referencia, en coordenadas emocionales para millones de personas que cada día entraban y salían de la capital. En ese lugar se encontraron dos mundos. El pasado mexica encarnado en los tlatoanis de bronce y la modernidad urbana que empujaba con fuerza al México contemporáneo. Con los años, la estación Indios Verdes se transformó en la más transitada de toda la red. Por ahí pasaban diariamente miles de personas provenientes de municipios como Ecatepec, Coacalco, Tecámac y Tlalnepantla. El paradero, caótico pero funcional, se volvió una arteria indispensable de movilidad para todo el Valle de México. Pero la ciudad seguía expandiéndose y a inicios de los años 2000 el transporte superficial comenzó a colapsar. El tráfico era insoportable. Las rutas ya no daban abasto. Surgió entonces un nuevo proyecto, el Metrobús. La línea 1 del Metrobús se inauguró en 2005, una vez más. Su terminal norte sería Indios Verdes. Pero su trazo pasaba justo sobre el terreno donde estaban las esculturas. Por eso, por tercera vez en su historia, los tlatoanis tuvieron que moverse. Esta vez no sería lejos, apenas 500 metros al sur, dentro del Parque del Mestizaje. Ahí, entre árboles, andadores y zonas de descanso, las estatuas recuperaron algo que habían perdido: el silencio. Ya no estaban rodeadas del bullicio interminable del metro ni del paradero. Formaban parte de un espacio cultural y recreativo donde podían ser observadas con calma. Antes de colocarlas, además, fueron sometidas a una restauración integral dirigida por el escultor Ricardo Prado. Desde su nuevo hogar, los Indios Verdes han sido testigos silenciosos de cómo la ciudad no ha dejado de expandirse. Hoy a su alrededor conviven el metro, el Metrobús, el Mejibús, el Cablebús y el Mexicable, conectando a miles de personas desde municipios y colonias del norte. El comercio informal crece, los edificios se multiplican y la vida urbana late con fuerza. Y ahí siguen ellos, firmes, observando. Ya no son solo esculturas, son parte de la memoria colectiva. Representan la resistencia de una identidad que fue desplazada una y otra vez, pero que jamás desapareció. Los Indios Verdes nunca llegaron a París, no fueron a la Exposición Universal, no tuvieron reflectores ni aclamaciones internacionales. Pero encontraron algo más poderoso: convertirse en símbolo de un pueblo que cambia, que se adapta, que avanza, pero que nunca olvida su origen. Después de más de un siglo, esos dos tlatoanis de bronce no son reliquias olvidadas. Son el umbral de la capital. Son referencia, encuentro e identidad.
Son la prueba viviente de que incluso cuando te mueven, te esconden o te ignoran, puedes volver a imponerte. Ahora dime, ¿conocías esta historia oculta detrás de los indios verdes? ¿Crees que deberían ocupar un lugar más destacado en la ciudad? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir viajando juntos a través de la historia y la nostalgia de México. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.